Nuevamente, buenos días, colegas. Muchas gracias por conectarse otra vez en un sábado. Siguiendo estas capacitaciones continuas que estamos teniendo sobre dudas, temas específicos, ahorita para temas muy prácticos, como el caso que nos surge, que es la bitácora semanal, pues estamos haciendo la sesión del día de hoy. Va a quedar grabada esta sesión para aquellas personas que hoy no pudieron conectarse, pero desean saber el tema. Al igual que la capacitación sobre FILIG 43, va a estar alojado en YouTube y les compartiré a partir del lunes la presentación. Sobre todo el lunes porque sí tengo que hacer algunas ediciones posteriores a la grabación para que quede lo mejor posible, lo debo editar, entonces pues sábado y domingo y el lunes ya estará toda la información, igual el documento, igualito que la semana pasada. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy específicamente? Dos cosas que vamos a conocer, temas importantes relacionados con el llenado de la bitácora. Vamos a repetir un poco, muy leve, lo de la semana pasada, quiénes somos las personas mediadoras de lectura, cómo beneficiamos a la sociedad. Y esto es nuevo, cómo es el modelo de gobernanza del Programa Nacional Salas de Lectura y ligado a ese, cuál es nuestro compromiso social. Y en la parte del hacer, específicamente vamos a revisar la bitácora, va a ser una bitácora digital y vamos a ampliar las tres grandes actividades que hacemos como personas mediadoras, que es el préstamo de libros a domicilio, actividades de corto plazo y acompañamiento de procesos lectores. Entonces, esto vamos a ver el día de hoy. Me voy a ir muy rápido en la parte del conocer, para dedicarle mayor tiempo al hacer y que queden despejadas absolutamente todas las dudas y lo más importante, que podamos empezar a hacer el llenado de la bitácora, de ser posible todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, que es bastante. Ahora vamos a ver. Bien, como les digo, vamos a ver rápido esto, ya lo vimos la semana pasada. Si no lo han podido ver, les invito a que revisen el video de la semana pasada, la grabación. También revisen la presentación, esta presentación color rosado. Ahí viene mucha más información, vienen los anexos. Eso no va a estar el día de hoy porque ya lo vimos la sesión anterior. Las personas, ¿cómo nos vamos a nombrar? Hay muchos agentes culturales, muchas personas dedicadas al fomento de la lectura en nuestro país, de manera privada, de manera pública, pero nosotros y nosotras somos mediadoras de lectura. ¿Y qué nos caracteriza? Que de manera voluntaria y gratuita facilitamos encuentros significativos por medio del placer compartido de leer, pero también con un enfoque social. Estas dos características son las que nos distinguen comparada con otras personas que pueden estar haciendo también actividades de lectura. Cultivamos estos espacios donde los libros se convierten en espejos o también se pueden convertir en ventanas para comprendernos mejor, comprender nuestra realidad y también eventualmente eso no es necesario, o sea, nosotros no estamos obligados a eso, eso ya va a depender de las comunidades. ¿En qué medida las personas van a transformar el mundo a partir de la lectura? Es una ventana que ofrece la posibilidad. Las personas mediadoras de lectura no somos profesorado, tampoco somos críticos o críticas literarias, no solamente somos simples activistas. Ojo, tampoco quiero decir que el activismo es menor que la mediación lectora, pero a lo que voy es que no, nuestro fin último no es propiamente el activismo, sino que realmente estamos buscando encuentros entre la lectura y la comunidad. Entonces, hay una ligera diferencia porque sí somos activistas en el sentido de que estamos realizando acciones a favor de la cultura, eso sí nos definiría como activistas, pero no somos otro tipo de activistas sociales que están haciendo actividades más específicas. Por ejemplo, pensando en los activistas de medio ambiente, que nos vamos a reunir todas las semanas para limpiar secciones del río Atoyac, por ejemplo. O sea, eso es muy valioso, pero si se dan cuenta, reunirnos solamente para esas actividades ya nos está alejando de nuestro verdadero compromiso, que es el encuentro de lecturas con comunidades. Entonces, hay una diferencia muy sutil, pero existe. Entonces, también hay que reflexionar en eso, hasta qué punto sí nos vamos a dedicar al encuentro de libros y personas o textos y personas, y hasta qué punto nuestro compromiso realmente sería otro,
que pudiera ser que, como les digo, es totalmente válido, hay activismo para todo, pero en este caso, enfocándonos o enmarcándonos en el Programa Nacional Salas de Lectura, nuestro activismo es provocar estos encuentros. Y por lo tanto, el libro no es un panfleto nada más, no es el medio para hacer activismo, sino que el libro, el texto, es este puente que nos ayuda a crear estas comunidades. Y tampoco solo somos simples organizadores de actividades de, sí, también es la que hace las cosas, a ver, llámenla, o sea, no hago cosas. Yo provoco encuentros, pero a veces hay gente que lo confunde y piensan que uno, pues si hace eso, si logra convocar para sesiones de lectura, pues es que ella hace las cosas. No, tampoco solamente somos simples organizadores. Y a veces algunas personas nos confunden en ese sentido. ¿Qué sí somos? Lo que les decía, somos puentes. ¿Cuántos puentes? En Puebla específicamente somos 208 puentes entre el libro y la vida. Esto es importante porque también tener conciencia del número de personas. Somos bastantes personas mediadoras. Comparadas con otras asociaciones civiles, con otros grupos que realizan actividades culturales, nosotros somos realmente bastantes. Somos jardineras que sembramos semillas de curiosidad, tejemos conversaciones y logramos esta alquimia, esta cosa que a veces entendemos como mágico, que a veces ni nosotros logramos entender. ¿Cómo transformamos la lectura en una experiencia social? Bueno, esa es la famosa alquimia. Y hacemos 3 roles específicos, bueno, varios roles. Curaduría literaria. ¿Qué es la curaduría? Es seleccionar, bueno, nos dan un acervo, es cierto, ese acervo ya está curado, lo hace Medardo Maza del Fondo de Cultura Económica. A él le debemos que a partir de 2018 ya nos lleguen libros de acuerdo a la edad de nuestras comunidades. Si recuerdan, antes del 2018 nos llegaban exactamente los mismos acervos y en su mayoría eran infantiles. Y algunas personas como yo, pues sí decíamos, oigan, necesitamos acervos adultos, en fin. Ahora hay una curaduría, pero nosotros y nosotras también hacemos nuestra propia curaduría porque decimos, bueno, de este acervo, esto me va a servir más, esto me va a servir menos, yo voy a comprar libros que creo que me van a servir. Eso es hacer curaduría, una selección pensada de cuáles son los libros o los mejores libros para mi comunidad. Hacemos esto que les digo, las constelaciones temáticas. Quiero tener varios libros sobre esto. También buscamos que haya diversidad de voces, literatura de todas las culturas, que haya cómic, que haya novela gráfica, que haya libros ilustrados, que hacer fanzines. O sea, pensamos cómo este libro va más allá del tradicional libro de 200 hojas que solamente tienen palabras. Y con este encuentro con nuestras comunidades, logramos estas conexiones insospechadas entre los textos. Y sí es muy lindo cuando estamos platicando en un texto en una sesión y la misma comunidad dice, este libro se parece a este otro, y dices, ¿cómo le encontraste la relación, no? Esas conexiones insospechadas se logran con la convivencia en nuestras comunidades. También facilitamos estos procesos lectores y aquí por eso no somos profesores, no guiamos hacia una respuesta correcta, que eso es algo que es muy común ver en las escuelas. Nos enseñan para encontrar respuestas correctas y en nuestras sesiones creo que todos hemos notado cuando alguien dice, pero ¿cuál es la respuesta? Incluso a veces los adultos dicen, pero ¿cuál es la respuesta? Es que no hay respuesta. La vida no tiene las respuestas tan sencillas como un cuestionario escolar. Eso nos distingue. Hacemos preguntas, cuestionamos siempre y, por supuesto, hacemos diferentes actividades. Por lo tanto, diseñamos experiencias, no diseñamos lecciones, porque no estamos enseñando, no somos escuela. Y hacemos estos marcos seguros para la exploración en la convivencia. Tenemos que estar monitoreando constantemente que haya una convivencia lo más pacífica posible. Ayer el Consejo Puebla de Lectura hizo la jornada de la Flex y mencionaban, las convivencias no necesariamente son armónicas. Es cierto, nosotros y nosotras siempre tenemos algunos puntos de confrontación, los hemos vivido, los vivimos en el encuentro y es normal. En la familia pasa, con las amistades pasan y por supuesto entre nosotras y nosotras pasa y por supuesto en nuestras comunidades también. Pero
aunque haya momentos de tensión, siempre hay que buscar que esta tensión se guíe hacia un entendimiento de las diversidades para poder continuar avanzando. Esos son los momentos de tensión. Darnos cuenta cuando alguien es diferente a nosotros y no encaja en lo que nosotros esperamos de la gente. Y eso nos hace así como, ay, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, entender que todos somos diferentes, pero podemos avanzar. Y esto es acompañar sin dirigir. Yo no te puedo decir qué hacer, tengo que entender tu diferencia, la persona tiene que entender mi diferencia y nos acompañamos. Eso es difícil, en la práctica es realmente difícil, pero cuando lo logramos se siente es mucha satisfacción. Y pues, como les digo, somos agentes de cambio social, no queremos adoctrinar, sino ampliar perspectivas y los libros nos ayudan mucho. Y la literatura también nos ayuda a hacer visible lo invisible, lo que otros grupos quieren que desaparezca, que no se nombre, nosotros y nosotras lo nombramos. Y a veces eso genera conflictos, pero estamos dispuestas a asumirlo. Conectamos las emociones que nos puede provocar un libro con la reflexión. Y esto nos genera que transformemos las indignaciones de diferentes problemas sociales que se reflejan en los libros hacia acciones de manera creativa. Y pues estas actitudes, igual les comento que a mí me gustó mucho la sesión académica. Si la pueden ver, vayan a la Flex, F de foco, L de limón, doble E de Estefanía y X de xilófono o gilófono. Y coincidíamos en eso. Yo dije, qué padre, en eso hay coincidencias. Necesitamos humildad como personas mediadoras. No tenemos la interpretación correcta. Mi voz no es la única. Todas las voces son legítimas. Necesitamos eliminar discursos de odio y aprendemos en comunidad, entre colegas como el día de hoy, pero también con nuestras comunidades lectoras. Y requiere mucha humildad. Decirlo pues está fácil, pero la práctica es lo difícil. Necesitamos ser hospitalarias, estos espacios donde todas las voces sean bienvenidas, excepto los discursos de odio. Celebrar la diversidad de interpretaciones. Esto es maravilloso. Cuando un texto yo pienso que quiere decir tal cosa y la persona de la comunidad lo ve de otra manera, y es maravilloso que se unan en estas formas de ver el mundo y se amplían. Y esta diferencia vuelve la riqueza, se convierte en una riqueza colectiva. Necesitamos mucha paciencia, mucha paciencia. Cada persona tiene su tiempo, su ritmo, y vamos implantando semillas poco a poco. A veces quisiéramos que nuestras comunidades afloraran rápido, pero no, los procesos son lentos, muy, muy lentos. Creo que la mayoría acá tenemos 10 años y creo que todas hemos vivido esta ansiedad de que, híjole, a veces nos seguimos cuestionando si vamos bien porque decimos, ¿cómo es posible que llevemos tantos años y a veces sentimos que retrocedemos? Es parte de que se germina constantemente, no se logra un florecimiento completo porque eso es inexistente en este tipo de actividades. Y debemos sostener los espacios sin apresurar las conclusiones. Eso es muy difícil, por eso necesitamos paciencia. Cerraré, no cerraré. Hoy vino uno, pero la próxima semana vienen 6. Dices, bueno, este constante cambios que ocurren en nuestras comunidades no es una invitación a cultivar la paciencia. Y otra actitud que necesitamos es el coraje para abordar estos temas difíciles sin miedo. Cada vez es más común que hay temas que no se quieren abordar en la escuela por miedo, por tabú. ¿Y dónde están esos espacios donde se pueden explorar? En 2 lugares, en las redes sociales y en nuestras comunidades. Y la mayoría de las redes sociales, ya hay estudios que lo demuestran, la mayoría de las redes sociales están encaminando a la gente hacia discursos de odio. Entonces, ¿dónde se abordan los temas difíciles sin miedo, con apertura, con libertad? Las salas de lectura, presenciales, virtuales, son estos espacios donde se puede hacer. Esto que les digo, el espacio seguro en medio del disenso, o sea, estar dispuestos a que pueda haber confrontación y no tomárselo personal, simplemente es como parte de estos procesos colectivos. Y aún así decir, el espacio es seguro, la gente necesita saber que aquí puede opinar diferente, que su voz cuenta aunque sea distinta, siempre y cuando no sea discurso de odio. Esta incomodidad, navegarla y entender que eso nos ayuda a crecer es difícil y se necesita coraje. Y por supuesto, siempre, 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 y más en estos momentos tan feos, evitar
discursos de odio. Esa es la parte tal vez más difícil. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Yo sí tengo un comentario, perdón, Sí, Dani. sí, sí, no, claro. En una de las secciones decías que es importante recordar que nuestros espacios son, o sea, el objetivo es la lectura y que el activismo queda de lado. Creo que tienes razón, o sea, creo que sí, no hay que perder de vista eso, pero me acordé de una sesión donde una de las compañeras decía que iba a cesar su sala de lectura porque se estaba volviendo más importante en algún momento la actividad posterior a la lectura que la lectura misma con sus niños y que entonces iba a dejar de sesionar. Y yo me he dado cuenta que hay personas que de repente, por ejemplo, llegan acompañando a la persona de salas de lectura o que la llevan los papás como no tan convencido y a la larga terminan llegando a los libros. Entonces, no sé, pero a mí me pareciera que de repente también es importante tomar en cuenta que aunque haya personas que no están llegando per se por los libros o que de repente los dejan a un lado, o sea, sí vale que de repente un día empiecen a hablar de otra cosa y se salgan de la tangente o así, porque finalmente regresarán a ello. El objetivo es ese y eso es lo que nos lleva a la celda, ¿no? Bueno, solo hacer como el comentario porque eso me tiene. No, sí, tienes mucha razón. Por eso les digo que la línea es muy delgada. No es, o sea, les digo, es difícil llevarlo a la práctica. Esto que estoy diciendo no es que yo tenga la verdad, pero sí es importante que lo dialoguemos. Por ejemplo, esta experiencia de la compañera cuando se tomó una pausa para reflexionar de quién realmente quiero hacer, seguir convocando alrededor de libros o mejor voy a hacer otra actividad. Como muy bien dices, finalmente somos personas y ejercemos política. Y al decir ejercer política en el sentido amplio de la palabra, al querer una sociedad mejor y al realizar acciones a favor de una sociedad mejor, estar en una mejor convivencia con las personas, la naturaleza, los animales, nos provoca niveles de activismo. Acudir a marchas. O sea, no estoy diciendo que no hagamos nada de eso. Por supuesto, cada quien determina cuál es su nivel de activismo. Tampoco quiere decir que todos vamos a ser activistas, pero tal vez lo que yo estoy tratando de mencionar es que para nosotros y nosotras es mi forma de verlo, es sembrar la semilla de que los libros son estas puertas y estas ventanas para conocer el mundo. Porque también creo que ya viendo el activismo, también vemos a muchas personas que son netamente activistas, que entran de lleno al activismo y no leen. ¿Y qué pasa con estas personas que empiezan a tener muchas confusiones en su propio activismo porque no están informadas? Allá es donde podemos entrar y decir, es que hay libros sobre esto, mira, lee esto, infórmate con esto. Y allá sí se dan cuenta cómo hay una pequeña diferencia entre ser solo activista o persona mediadora que también está vinculada a un activismo. Tal vez es esa parte que es muy, o sea, la diferencia es muy tenue, pero creo que nuestro mayor diferenciador es que, bueno, yo sí lo creo, o sea, yo sí tengo esa convicción, pero eso ya es mucho por experiencia de vida, pero sí creo que los libros son estas puertas y estas ventanas que nos van a permitir apropiarnos del mundo y también alineado a una visión social, a un compromiso social a favor de la humanidad, del planeta, podemos transformar a la sociedad, pero no olvidar que el libro es este detonante. Sí, o sea, creo que cuando ya no le prestamos importancia al libro, no estoy diciendo una o dos sesiones, hablo en general. Si le perdemos importancia al libro y ya hacemos otras cosas, no está mal, no estoy diciendo que uno esté mal y uno esté bien. Simplemente que, como bien mencionas con el ejemplo de esta compañera, pues sí llega un punto de reflexión. ¿Quiero continuar usando el libro como detonante o mejor ya entro de lleno a actividades propias de mi compromiso social? No sé, no sé si lo logré traducir, pero tampoco estoy diciendo que yo tenga la verdad. O sea, creo que estos espacios de diálogo son los que nos ayudan a reflexionar estos puntos. Pero no sé. No, más bien, ¿verdad? Más bien era la inversa. O sea,
Mi comentario iba a que justo hay veces como que no le están haciendo tanto caso al libro porque de repente la persona llega con otra carga y entonces dijeron, pues no le están haciendo caso al libro, entonces ya dejo de hacerlo. Y me parece muy, muy importante que si de repente hay alguna o que otra sesión o alguna actividad en la que el libro no es el centro de la atención, no pasa nada. O sea, no pasa nada, podemos continuar, darles espacio a lo que te necesitan manifestar en ese momento y en ese día, y ya la siguiente sesión nos volvemos a ver con los libros. Y ya, perdón. Sí, 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 no, es que está perfecto. Y ahí es donde estamos aplicando esto de respetar los tiempos lectores, que nos gana la desesperación y a veces quisiéramos que en esta sesión solamente sea dedicada al libro y no se puede. A veces la acción ayuda más a que nuestra comunidad sienta este compromiso y ya después entrará el libro. Sí, ahí ya te entendí. Sí, ahí yo no veo ningún inconveniente con eso. Sí, no, también estoy de acuerdo contigo, Jade. Bueno, entonces seguimos. Me voy otra vez a la presentación. No les veo, entonces igual, si quieren escribir otras dudas y también que las lea Nata, adelante. ¿Qué actividades hacemos específicamente? En todos estos años y compartiendo experiencias, hemos descubierto que hacemos 3 actividades. Prestamos los libros a domicilio, hacemos sesiones únicas o de corto plazo y hacemos acompañamiento de procesos lectores. Una disculpa, están jugando mis perras. El préstamo de libros a domicilio, pues es un servicio gratuito. No somos una biblioteca, pero en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro sí nos mencionan a las salas de lectura como espacios alternos a las bibliotecas. ¿Por qué? Porque tenemos un acervo y estamos en la posibilidad de prestar los libros. No estamos obligados a seguir la normativa de la Dirección General de Bibliotecas, pero sí lo podemos hacer bajo nuestros propios parámetros. Entonces, esto es maravilloso porque le permitimos a las comunidades en donde nos encontramos acceder al acervo de salas de lectura para disfrutar en casa. Y la verdad es que comparado, si ustedes están en municipios, hay municipios que tienen unas bibliotecas muy bonitas, lo debo reconocer. Aquí en Juan Cebonilla, la biblioteca del municipio está bellísima, preciosa, tiene libros juveniles, está preciosa, pero creo que hace falta más labor de mediación. Y eso sí lo tenemos nosotros. Entonces nosotros podemos apoyar el fomento del hábito lector, el acceso a la cultura escrita. Acceder a los libros ha sido históricamente negado a la mayoría de la población. Y ahora que nosotros y nosotras tengamos la ventaja de poder romper esta barrera de exclusión, es una maravilla que podemos hacer con el préstamo de libros a domicilio. Y más adelante, no ahorita, en otra ocasión les compartiré las cifras en los municipios en donde estamos, cuántas bibliotecas públicas hay y se van a sorprender que donde hay personas mediadoras, obviamente somos más las personas mediadoras que bibliotecas y en su mayoría tenemos un mejor acervo que las bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca de Zapata, donde está Diana, la biblioteca tienen biblioteca, pero es una biblioteca cuyo acervo lo componen más libros de texto y enciclopedias. En cambio, el acervo de Diana, que es como el de nosotros, pues es una joya comparada, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de todo el alcance que tenemos para beneficiar a la sociedad con una actividad tan sencilla como el préstamo de libros a domicilio. Después hacemos sesiones únicas o de corto plazo y creo que el ejemplo perfecto fue la actividad del viernes del encuentro de personas mediadoras. El viernes por la mañana fuimos personas voluntarias que impartimos una sesión de mediación. Y cada quien se las ingenió, ahí estuvo Nata, ella nos apoyó en el acompañamiento del diseño de la actividad y son estrategias puntuales que solamente se van a llevar a cabo en una sesión con una comunidad que lo más seguro es que no la volvamos a ver. Y eso fue lo que pasó el viernes. Atendimos a 24 personas, cada quien atendió a 24 personas y no las vamos a volver a ver. Y precisamente por eso se llama actividad única o actividad de corto plazo. Tiene que ser una actividad que en 1 hora, 2 horas esté bien condensada, bien estructurada para lograr nuestro objetivo y que las personas se vayan contentas con el placer de haber leído, compartido, convivido y haber realizado alguna actividad creativa. Y luego está el acompañamiento de procesos lectores. Esta sí ya es una estrategia de mediación continua.
y normalmente abarcan de 2 a más sesiones. Yo les propongo como límite 12 sesiones. ¿Por qué? Porque los grandes cortes que tendremos son cortes trimestrales, porque así funciona el gobierno, hace cortes trimestrales. Y 12 sesiones llega a ser incluso hasta un poco cansado para la misma comunidad. Por ejemplo, yo en lo particular llegué a hacer sesiones como hasta de 10, bueno, acompañamiento de 16 sesiones cuando vimos a Horacio Quiroga, y sí llegó a ser bastante cansados para todos, porque era Horacio Quiroga hasta en la sopa, casi más de medio año ver a Horacio Quiroga. O sea, sí está padre, nos encanta y lo que quieran, pero fue mucho, fue cansado. Estar con personas adultas ayuda porque pues tenemos un poco más de disposición, pero con niños y niñas tal vez sea más difícil. Pero pensar, pongan ustedes un máximo de 10, aún así 12 por considerar un trimestre, ¿no? Pero a partir de 2 sesiones ya estamos hablando de sesiones estructuradas en donde forzosamente se necesita la sesión 1 y luego vamos con la sesión 2. Yo pienso que el número mágico es 3, para que hagan sesión 1, sesión 2 y sesión tercera de la conclusión como una comparativa de las 2 sesiones anteriores. Pero les digo, podría ser desde 2 hasta 12 sesiones. Y ahí ya tenemos un objetivo a mediano plazo, que es trimestral. O sea, en un trimestre, mi comunidad vamos a convivir para tal tema, para tal proceso, para tal actividad, para tal tema transversal. Eso ya implica un poco más de planeación de nuestra parte. Y también implica que sepamos que tanto la comunidad como nosotras vamos a tener el compromiso de realizar esta cantidad de sesiones y finalizarla. No claudicar a la mitad y decir, ay, ¿saben qué? Solamente vamos a poder hacer 5 de las 12. ¿Cómo? Por eso hablamos de este acompañamiento, y es de mediano plazo porque es por trimestre, vamos a decir, el corte de caja. Y bueno, a las comunidades lectoras que atendemos las podríamos clasificar en 2 grandes grupos, pero también puede haber interseccionalidad. Puede ser grupos de edades y también puede ser colectivos históricamente excluidos. Grupos de edad es lo que normalmente hacemos, que si atendemos a primera infancia, niñez, adolescencias, juventudes, personas adultas y personas adultas mayores. En el documento de la semana pasada, en el anexo, hago definiciones de cada una de estas etapas. Incluso las personas adultas, que se ve como un grupo grandotototote, también estamos subdivididos por diferentes momentos vitales. Ahí lo van a poder ver con muchísimo detalle. Pero bueno, esto normalmente ya lo tenemos muy claro. Y algunas personas, por convicción, ojo, no estoy diciendo que sea obligatorio, porque a veces uno se podría sentir presionado de que lo debemos hacer. No es obligación y eso depende mucho de la voluntad de cada quien. Hay grupos que han sido históricamente excluidos de las actividades culturales. Les decía la semana pasada, piensen en la FILIG. La FILIG siempre ha sido un evento precioso, maravilloso, pero originalmente era solamente en la Ciudad de México. Entonces ya tenemos una primera barrera geográfica, que teníamos que ir a la Ciudad de México para disfrutar estas actividades bellísimas del encuentro del libro con niños, niñas y adolescencias y juventudes. Ahora ya se abre, ahora ya vamos a estar aquí en Puebla, en las librerías, pero yo les preguntaba, ¿la FILIG está llegando a grupos bilingües? ¿Sabemos si va a haber una sede FILIG en un hospital? ¿Sabemos si va a haber una sede FILIG en un centro penitenciario? Como se pueden dar cuenta, a veces, históricamente es una cuestión estructural. Históricamente hay grupos a los que no se les toma en cuenta cuando se diseñan actividades culturales. Como repito, no es obligación que lo hagamos nosotros, pero si podemos, si tenemos esta vocación y si tenemos las herramientas de gestión para lograrlo, pues estos 9 grupos son los que históricamente pues han sido excluidos. Y si tenemos esta voluntad, convicción, tiempo y recursos, podríamos pensar en hacer actividades de mediación con algunos de estos grupos. Y en el caso de pueblos originarios, mi invitación sería más bien invitar a personas que formen parte de pueblos originarios a que sean mediadoras. Porque lo que se ha dado mucho con los pueblos originarios es que llega alguien que no pertenece a la comunidad a realizar actividades culturales. Y ahí
creo que lo mejor sería que la misma comunidad tenga esta voz para ejercer su derecho cultural por ella misma, y para eso se necesita que dentro de la comunidad haya una persona líder que diga: quiero ser mediador, quiero ser mediadora y quiero beneficiar a mi comunidad en mi propio idioma. Eso creo que cambiaría la narrativa de los pueblos originarios. ¿Y qué modalidades de mediación lectora? Antes de la pandemia, pues no se pensaba en las modalidades, se pensaba nada más de hacerlo de forma presencial y punto. Pero la pandemia nos vino a demostrar que hay que buscar formas creativas de crear comunidades, y se descubrió que la comunidad presencial no es la única. Se puede lograr una comunidad virtual, se puede tener una comunidad híbrida que sea de corto plazo. Por ejemplo, la Flex de ayer fue híbrida. Hubimos quienes pudimos ir al Consejo Puebla de Lectura a escuchar las sesiones académicas, pero quienes no pudieron se conectaron a la sesión en vivo, y en ese momento hubo preguntas tanto de la gente que acudió como de la gente desde la virtualidad, y todos coincidimos en un momento para aprender en comunidad. Termina la sesión, se desvanece la comunidad híbrida, pero existió. Entonces es importante reconocer y nombrar cuando se logran comunidades híbridas. Y también hay comunidades simultáneas o multiplataformas. Eso ya es una cuestión virtual. Hay personas que no las vas a sacar de Facebook, hay personas que no las vas a sacar de YouTube, hay personas que no las vas a sacar de TikTok o de Twitter, donde sea. Y si la persona mediadora tiene la posibilidad de hacer sesiones multiplataforma, donde cada persona en donde está contenta en su plataforma, desde ahí se conecta, desde ahí también se generan procesos lectores muy enriquecedores. Como ven, estas 4 modalidades, o sea, el desarrollo de 4 modalidades en vez de 1 fue a partir de la pandemia. Y es importante nombrarlas porque todas son comunidades con sus propias características, pero siguen siendo comunidades lectoras. Y bueno, aquí hay unas pequeñas definiciones. Por la presencial, que pues les digo, las conocemos muy bien: parques, escuelas, préstamos, todo esto que implique la convivencia cara a cara, persona a persona. La virtual pues se hace en línea, sin participación física. Aquí yo me acuerdo que antes se decía, todavía en plena pandemia, se decía que la única forma de hacer mediación virtual era en redes sociales. Y había una compañera que decía: pero es que yo funciono muy bien en WhatsApp. De hecho, en Puebla hay 2 personas que tienen comunidades muy fortalecidas, pero en WhatsApp. Y como que no se les validaba, decían: no, es que si no es en redes sociales, no es virtual. Y a mí sí me sorprendía, porque yo decía: ¿cómo una persona que no hace mediación virtual dice qué es la mediación virtual? Y las personas que la practican, automáticamente se les invisibiliza porque otra persona dice que eso no es mediación virtual. Entonces, por eso es importante registrar lo que hacemos y nombrarlo. Entonces, WhatsApp, como Facebook, como Zoom, son herramientas para la mediación lectora, siempre y cuando se pueda mostrar, y eso ocurre, que ahí el papel de la persona mediadora es fundamental para la creación de estas comunidades. Entonces, la herramienta es lo de menos, sino que se provoquen estos encuentros. Creo que eso que no se deba perder de vista. Si se logra el encuentro entre la comunidad y el libro, no importa la herramienta, no importa la plataforma o la modalidad, ¿no? Y bueno, pues la híbrida ya les comenté, como la sesión de ayer de Consejo Puebla de Lectura, y ya les comenté también la multiplataforma. Ahí se va a quedar, lo pueden leer con detenimiento más adelante. Y también tenemos los espacios para la mediación lectora presencial. Son estos 5 espacios a grandes rasgos: privados, públicos abiertos. ¿Por qué públicos abiertos? Porque todas las oficinas de gobierno son públicas. Sin embargo, hay áreas que son exclusivas para el personal. Entonces, digamos que esos son cerradas. Pero hay espacios públicos abiertos en donde no se nos debe de prohibir la entrada, porque es para que el libre tránsito de las personas. Hay espacios institucionales, espacios de confinamiento o atención especializada, y espacios itinerantes o no convencionales. Así podríamos clasificar todos los espacios en donde hacemos mediación. Salas de lectura fue creado o se visualizó como un espacio privado. En sus inicios, en 1995, hace 30 años, se decía que las salas de lectura solo debían ser en las salas de las casas de las personas. Por eso se llamó salas de lectura.
Pero el tiempo y la práctica ha demostrado que ese no es el único espacio que podemos habitar. Algo similar al espacio privado sería la mediación virtual. La mayoría estamos en nuestras casas. Digamos que emulamos la sala de lectura tradicional en la mediación virtual. Estamos casi siempre en nuestras casas, ¿no? Y desde ahí convivimos. Pero las salas de lectura también evolucionaron y entonces muchas descubrieron que el espacio público es un gran lugar en donde nos podemos apropiar como ciudadanía y vamos a realizar acciones sociales en favor de la lectura. Plazas, parques, kioscos, mercados, bibliotecas públicas, en general, la creatividad de nosotros y nosotras es lo que ha logrado que habitemos espacios públicos. Pero por supuesto implica retos, ¿no? Las condiciones climáticas, los permisos, pero ahí hay un alto potencial de que llegue la gente. Y creo que cuando tenemos salas en casa, descubrimos que suele ser difícil la asistencia. Todo tiene una ventaja y un área que logra ser compleja, pero no imposible. Los espacios institucionales, sabemos que habemos muchas mediadoras y mediadores en escuelas, universidades, centros de trabajo, centros comunitarios, casas de cultura, y la ventaja es que tenemos a la población cautiva. Y ahí hay que tener mucha habilidad de gestión con las autoridades y mucha coordinación para que nos presten espacios y no caer no caer en la imposición, porque a veces algunas instituciones pueden querer que nos alineemos a su programa institucional. Y ahí es donde tenemos que decirles, yo tengo mi propio programa porque yo soy mediadora del programa Salas de Lectura y tengo mi propia forma de trabajo. Y como decíamos al inicio, no somos maestros, somos mediadoras y que nos respeten nuestra forma de trabajo, que nos respeten que provocamos encuentros placenteros, no estamos enseñando nada. Esa parte de diálogo también puede ser compleja. Hay muchas situaciones cuando entramos a instituciones, pero cuando logramos, ¿saben cómo nos empiezan a respetar? Cuando en la institución los mismos maestros, administrativos, prefectos, bueno, yo pienso en la escuela porque estuve varios años en un centro escolar, cuando al inicio, cuando llegué, hablaban muy mal de los estudiantes, que no leían, que era mejor el celular, que ahora ese discurso de que ahora la tecnología lo soluciona todo y que para qué libros y tal, había mucho prejuicio. Y cuando descubrieron que los muchachos y las muchachas encantadísimos iban a su sesión de lectura y tenían el libro y no se despegaban. Yo no podía prestar libros, pues porque el acervo es chico y a veces el mismo libro lo leían varios. Entonces me pedían, déjame llevarme el libro, yo no puedo, ya me lo lloro con ellos, no te lo puedo prestar porque del otro grupo fulanita también lo está leyendo. Y lo que hacían, bien creativos, 10 minutos antes de que acabara la sesión, le tomaban fotos a la mayoría de páginas que podían, porque igual era una sesión semanal. Y entonces de ahí a que volvían a ir, podían leer el libro por fotografías. Y siempre escribieron, yo quiero que todos los días sea la hora de la lectura. O sea, cuando la comunidad educativa se dio cuenta de que con mis estrategias de mediadora lograba el encuentro de libros y comunidades, en ese momento me gané su respeto y me dieron más libertad para todo lo que yo quería proponer. Pero si hay, en lograr ese proceso genera también puntos de desencuentro en algunos momentos, que no son imposibles, pero pues hay que lograrlo. Y bueno, ahí nada más el detalle de niños y niñas y adolescentes, por favor, cuidar su imagen, sobre todo si compartimos en redes sociales, que no estén sus caritas. Y en espacios como centros de reclusión o hospitales, ahí sí está terminantemente prohibido porque debemos evitar esta narrativa de la caridad. Muchas veces se ha utilizado esa narrativa y es una narrativa que le quita dignidad a las personas. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado de los cigarros. Ven que ahora los cigarros traen fotos de gente que está así en cama y entubada. Y si tú ves la imagen y es una imagen muy fuerte, llegó a haber una demanda de una persona y dijo, a mí nunca me pidieron permiso para utilizar mi foto en esa campaña de cigarros. Y entonces ahora resulta que tú veías a una señora así, moribunda,
y a ella nunca la autorizaron. Entonces ahí se está violando su derecho a la identidad. ¿Y con qué? Iba a decir una mala palabra, pero ¿cómo es posible que se permita eso? Y lo mismo, esas campañas que a mí no me gustan, como la de 1 kilo de ayuda, que todos lo hemos visto en el súper, que ponen la foto de niños y niñas indígenas. Entonces las ponen así con su ropita tradicional y creando esta narrativa de que son personas que no tienen civilización. Eso es una narrativa altamente, desde mi punto de vista, reprobable, porque en ese momento estás dando a entender que hay gente de primera y gente de segunda, que usar ropa tradicional es de segunda, que habitar en tu comunidad en medio de la naturaleza es de segunda, y entonces tú vienes como el gran civilizador. No, no somos eso. No podemos repetir estas prácticas que en detrimento de la dignidad de las otras personas. Bueno, estos centros de confinamiento es lo que les acabo de decir. Ahí se necesita todavía más gestión para que nos autoricen ingresar, sobre todo hospitales, centros penitenciarios. Y bueno, esos son los espacios. Y finalmente las plataformas pues se pueden dividir en 4 grandes partes: redes sociales masivas, que son las que usamos casi siempre, las plataformas de videoconferencia como aplicaciones de mensajería y también repositorios digitales. Todo esto lo hemos usado. Y en particular, bueno, ustedes saben que hace tiempo estuve en la mesa de trabajo de mediación virtual, levantamos un censo nacional, entonces ahí se descubrió cómo utilizamos las redes sociales, bueno, el mundo digital para hacer mediación. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario, duda. Por mi parte está bien. Yo creo que el proceso de mediación es como otra forma de ver cómo es la aproximación hacia los libros, porque pues también hay como otro tipo de pensamiento en donde estamos pensando que si somos docentes, entonces ahí sí tendríamos como supuestamente, y lo digo muy entre comillas, esa autoridad de vamos a acercar a alguien al libro, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Definitivamente no. Entonces a mí sí me gusta este voluntariado, es precisamente por eso, porque si a ti te gusta leer, y quieres compartir esa pasión con alguien más, entonces eso es definitivamente el espíritu. Eso sí, eso me parece muy positivo, o sea, me parece que es una construcción de tejido social muy, muy grande. Y yo te decía en el chat que qué bonito cuando hablabas del ejemplo de tus estudiantes que ya se familiarizaban con la hora de la lectura. Sí, entonces eso también hace parte de cómo nosotros en cualquier ambiente, o sea, no sea un ambiente escolarizado, sino un ambiente no escolarizado o en otro tipo de espacio, que una persona se pueda enganchar con un libro porque tú le has hablado o se lo has recomendado desde tu pasión, desde lo que a ti te gusta, pues definitivamente ahí es donde hace el cambio. A mí también me pasó, tenía una amiga que leía cero, o sea, leía cero, cero, cero. Y yo hice con ella un esquema, digamos, metodológico de cómo conseguir un libro que a ella le gustara. Entonces, en ese esquema metodológico encontramos que lo primero que ella necesitaba hacer era saber qué le gustaba, o sea, qué le interesa. Entonces, a partir del interés, pues obviamente ella se fue metiendo y se fue metiendo hasta que llegó a un libro que le gustaba mucho y se lo leyó y al final me dio como su crítica, su punto de vista. Pero fue un proceso que nos tomó 3 meses. Imagínate, 3 meses también para que ella pudiera entender cómo era la dinámica del libro y no solamente eso, sino también para que se aventurara a ir ella sola a una biblioteca pública. Y entonces cuando ella se dio cuenta de que ese libro que ella tanto quería estaba en una biblioteca pública, ahí fue donde le entró el clic y dijo, me voy para esa biblioteca. Me mandó fotos en Cali, ¿no? Ella pues en Cali, yo acá en México, me mandó fotos, me decía, yo nunca había venido a una biblioteca pública, no tenía ni idea de qué era esto, no sabía que se podía prestar un libro, pues yo no lo voy a prestar porque me queda lejos de mi casa y pues venir me sale más caro, pero voy a seguir intentando a ver si me lo pido por Mercado Libre. O sea, lo que quiero decir con esto es que hacia nosotros nos lleve un proceso de mediación con una sola persona 3 meses, pero que ese proceso al final haya una transformación de la persona, no solamente en cómo ve los libros, sino en sus hábitos
porque definitivamente pues leer es un hábito, pero es un hábito desde otras perspectivas. Ahí es en donde yo siento que nosotros hemos ganado. O sea, está bien que no tengamos una comunidad enorme de 50 personas que se conectan cada 8 días con nosotros, no, pero si tú le puedes hacer este cambio, esta transformación y puedes hacer que una sola persona de tu grupo la haga, estás haciendo el voluntariado. Entonces, eso sí me parece muy alentador. Sí, muchas gracias por tu observación. Pero eso requiere paciencia y a veces nos desesperamos. Porque Sofía lo decía en este encuentro, ¿cuánto vale en política pública que solo una persona logre esta transformación personal y que esto también incluye una transformación social? A veces se le da prioridad al número que a la calidad, o a la parte cuantitativa que a la parte cualitativa. En promedio, las personas mediadoras atendemos entre 7 y 10 personas a la semana. En promedio, o sea, hablando de salas de lectura tradicionales, ya sea en nuestras casas, en parques, kioscos, o sea, de estos espacios. Si estamos en instituciones es una maravilla porque como tenemos público cautivo, pues cada semana podemos atender a 40 personas, ¿no? Entonces, cuantitativamente, pues hay una diferencia muy grande. Pero lo importante es el cambio cualitativo. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? El cambio cualitativo, o sea, decía Sofía, ¿cuánto vale en política pública que una persona pase de ser completamente ajena a las prácticas lectoras a descubrir que la literatura es en general los textos, son una puerta, una ventana para comprenderse a sí misma, para ver que no está sola, para cuestionarse a sí misma, a su entorno, al mundo? En política pública, ¿cuánto vale eso? Entonces, yo, pues obviamente, pues ya tenemos tanto tiempo acá, pues es porque yo creo que estamos convencidos que no importa si es una persona o si son 10, que se logre ese cambio cualitativo es lo realmente valioso de nuestro voluntariado. Y por eso hemos estado 30 años. Digo, estamos en general, ¿no? Obviamente no hemos estado, pero por eso es de los programas más fortalecidos a nivel institucional, ¿no? Gracias, Nata. No sé si alguien tiene otro comentario o pregunta. Bueno, entonces, ¿qué les parece si seguimos? A ver, déjenme ver nada más el chat. Ay, gracias. Veo que aquí está Tsu. Dice, una pregunta es para llenar el formato. Sí, es para llenar el formato, Tsu. Nada más, estamos dando enmarcando nada más y ahorita vamos. Gracias. Y Mailet dice, hay aspectos generales que aplican para todas las personas, pero casi siempre las particularidades nos darán nuestras propias alas. Sí, definitivamente. Nuestra forma de ser, si somos introvertidos, extrovertidos, qué tipo de libros nos gustan, qué tipo de comunidades tenemos, o sea, con quién tenemos más facilidad para crear una comunidad. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho cómo Mere tiene una facilidad para acercarse con juventudes e infancias que es, bueno, envidiable en el buen sentido, porque sí se necesita algo de la propia persona para lograrlo, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con juventudes, pero por ejemplo, por mi forma de ser, pues suelo ser un poco más seria, ¿no? Pero creo que logro generar confianza en juventudes, ¿no? Pero tenemos particularidades. Me encanta trabajar con personas adultas, me encanta discutir con personas adultas, que por ejemplo mucha gente no le gusta, porque piensan que un disenso es un pleito y una separación. Y yo pienso lo contrario, pienso que el disenso es la puerta para un mejor entendimiento de la otra persona, para decir, tú piensas distinto a mí, ¿por qué? Y entonces empieza a generar curiosidad y cuando yo, Damián, encuentro la razón de nuestra diferencia, como que para mí es un clic de, pues claro, no vamos a poder ser iguales nunca, pero ya te entiendo, entonces ya puedo avanzar contigo. Ese proceso no tiene idea de lo que me fascina, me parece retador y me parece emocionante, pero para muchas personas puede ser intimidante porque podría ser la puerta para un pleito y para una separación. Entonces, cada quien desde su forma de ser y desde su forma de convivir va moldeando también una forma de comunidad en el diálogo con las otras personas. Sí, eso definitivamente es cierto, Mailet. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si vamos con la siguiente parte? Y, ¿por qué no avanzo?
Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar, esto no se ha hablado casi nunca en el Programa Nacional Salas de Lectura. ¿Por qué ha durado 30 años y este año estamos celebrando su 30 aniversario? Porque tiene un modelo de gobernanza. Y ustedes probablemente han de escuchar que la gobernanza por aquí, la gobernanza por allá, la gobernanza acullá, pero en la práctica es bien difícil ejercer la gobernanza. Y curiosamente, el Programa Nacional Sala de Lectura es un modelo exitoso de gobernanza. ¿Por qué? Porque en estos 30 años hemos convivido con personas que pertenecen a todos los colores de los partidos políticos. Hemos podido convivir con diferentes niveles de gobierno. Y esa condición de horizontalidad, de que desde la parte institucional entiendan que no somos sus empleados, que no nos pueden tratar como sus empleados, sino que estamos en condiciones de igualdad, ese primer paso es bien difícil y cuando se logra, se trabaja de una forma muy bonita. Pues bueno, les voy a mostrar rápidamente cómo es este modelo de gobernanza. Bueno, estas generalidades. El programa Salas de Lectura funciona a nivel federal y a nivel estatal. Es el programa de gobierno a nivel federal y a nivel estatal. Sí es importante decir que no todos los estados tienen programa nacional Salas de Lectura. No estoy muy segura, parece que hay 4 estados de los 32 que no tienen programa Salas de Lectura porque se necesita convenio de colaboración, una cosa más administrativa entre gobiernos. Pero bueno, Puebla es uno de los que por supuesto que sí está en el programa y como saben, nuestro objetivo es promover la lectura por placer de manera gratuita. Entonces, esta práctica fortalece una cultura de paz. Esto que ya hemos mencionado, que sientes pertenencia, que te gusta acudir a las sesiones, que sientes confianza con la gente. Esto es la cultura de paz, ¿no? Que no existan conflictos, o como les digo, si hay disenso, no todo es armonía, pero dentro de las diferencias poder encontrarnos y respetarnos. Esto crea este sentido de comunidad. Y a partir de la pandemia se descubrió que la tecnología y los formatos digitales nos ayudan a alcanzar un público amplio o un público distinto. Y como les digo, llevamos 30 años, el voluntariado lleva 30 años y en 2018 tuvo un cambio administrativo y migró al Fondo de Cultura Económica. Entonces, esta colaboración interinstitucional a nivel federal por medio del Fondo de Cultura Económica y con los estados, voy a enfocarme en Puebla, en la Secretaría de Cultura. Cada estado tiene su particularidad. Hay algunos estados en que puede estar en turismo, hay estados en donde tal vez está en educación, o sea, varía en los estados, pero nosotros estamos en la Secretaría de Cultura. Esta colaboración interinstitucional permite identificar a personas voluntarias. Cuando se identifican a estas personas, se les capacita con el famoso diplomado y una vez tenido el diplomado y tienen su clave, se convierten en personas mediadoras de lectura. Definitivamente, no cualquiera tiene la vocación. En general, para lo que sea, no todos tenemos la vocación para lo que sea, ¿no? Y así como habemos personas que nos gustan cierta cosa, hay algunas personas que decimos, sí puedo, sí me gusta, sí quiero crear comunidad alrededor de los libros, de los textos, en fin. Ese proceso de identificación sí le corresponde en este caso a la Secretaría de Cultura y bueno, ven que se lanzan convocatorias. Apenas este año se lanzó la primera convocatoria, se pide una carta de motivos porque la Secretaría de Cultura quiere ver que la persona que se inscriba realmente tiene un compromiso social. Yo les platico una anécdota en el 95. Cuando se creó el programa, no fue como en el 97, cuando se creó el programa Salas de Lectura, yo estaba en el bachillerato y un compañero de mi escuela era mediador de lectura. Así fue como lo conocí. Pero esta persona me decía, nos decía porque era muy presumido, yo soy mediador de lectura. Y nosotros, wow, ¿y cómo le hiciste? Pues yo me llevo con tal escritora, entonces pues ya soy mediador y me regalan libros. O sea, él veía ser mediador como el medio para tener una biblioteca, ¿no? Entonces,
En aquel entonces, no estoy diciendo actualmente, pero en aquel entonces, pues no es que tuviera un compromiso social, sino que quería tener una biblioteca. Entonces, como ven, pues sí es diferente entre un objetivo personal a un objetivo social, ¿no? Que incluya a una comunidad. Y bueno, después de 30 años, pues somos más de 6,000 personas en todo el país que hacemos estas actividades de voluntariado. Y como les digo, en Puebla somos 208 personas. ¿Y cómo funciona? Pues gobierno federal, que es el Fondo de Cultura Económica, gobierno estatal, Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, personas mediadoras voluntarias, no nos pagan, nosotras, aquí estamos. La unión de esas tres logra una comunidad beneficiada. Y aquí vamos a hablar del término beneficiar, porque igual ayer en el consejo se habló un poquito del término. Es el término que se usa a nivel institucional para decir a quién estás, a quién le llega directamente tus acciones. Por eso, a eso se le llama comunidad beneficiada. En la práctica, descubrimos que también el diálogo comunitario también nos beneficia a nosotros y nosotras, sobre todo a las personas voluntarias. Aprendemos en el camino de manera conjunta. Esto es para términos institucionales, ¿no? Que se piensa que la comunidad beneficiada es ahí donde vamos, pero sabemos que en la práctica todos nos beneficiamos. Ahora, ¿qué es el modelo de gobernanza? Pues ya lo vimos. Digamos que la definición es que el mercado, las empresas, el gobierno y la sociedad civil organizada representan conjuntos en igualdad de condiciones para la cooperación intersectorial. O sea, ese es el objetivo, el ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que generalmente pareciera que vamos cada quien en su camino. O sea, las empresas tienen su propio objetivo, el gobierno tiene su propio objetivo y como sociedad, pues ahí intentamos vivir, ¿no? Pero en el momento en que nos unimos para un objetivo común, que sea un objetivo social y que todos ponemos de nuestra parte, ahí estamos hablando de gobernanza. Es súper difícil, pero no imposible. Entonces, miren, aquí está, ahora se amplía, gobierno federal, gobierno estatal, personas mediadoras voluntarias y alianzas con actores privados. Esto lo vimos de manera muy práctica en el taller de Nata, cuando dimos los talleres del viernes del encuentro de personas mediadoras, que ya habíamos dicho ¿qué es nuestro voluntariado? Ahorita lo vamos a checar. Bueno, mejor ahorita, pero ahora vamos a hablar de estas alianzas. Todo esto logra la gobernanza. Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso social? La corresponsabilidad. A nivel institucional es la corresponsabilidad. Todos estos actores, en general estos tres, gobierno federal, gobierno estatal y personas mediadoras voluntarias, podrían haber alianzas, no es obligatorio. Si se logran alianzas con actores privados, pues qué mejor. Pero en primer término son estos tres: Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Cultura y Ciudadanía, o sea, nosotros y nosotras. Les digo, si se logran alianzas, pues qué mejor. ¿Qué implica? Que para empezar, el gobierno, el Estado, tiene instituciones y recursos para gobernar con líneas de acción. Ahorita las vamos a ver. Y las acciones, el gobierno cada año presenta sus líneas de acción en beneficio de la sociedad. Por eso se habla que todo son compromisos sociales por parte de todos los niveles de gobierno, porque el objetivo del gobierno es el mejoramiento de la sociedad y para eso tiene diferentes dependencias. Pero las dependencias siempre están rebasadas, o sea, las dependencias no pueden contratar a todo el personal para lograr todo lo que quieren hacer. Y ahí es donde entramos las personas voluntarias, porque también tenemos este deseo de que haya una mejora social desde nuestro voluntariado. Y cuando el gobierno y la sociedad hablan, dialogan y se explotan los recursos en su totalidad, hay recursos económicos que se logran explotar, vamos a lograr estos objetivos gubernamentales. Esa es la corresponsabilidad. De manera esquemática, ¿cómo es? Vamos a empezar con la parte anaranjada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año asigna presupuestos anuales a todas las dependencias del país. Bueno, tiene sus características, no me voy a meter en eso. Con el supuesto o en el entendido de que te van a entregar un recurso
para que tú tengas un compromiso social, para que tú tengas unas acciones puntuales en beneficio de la sociedad. Entonces, la Secretaría le asigna este presupuesto al Programa Nacional Salas de Lectura, al Fondo de Cultura Económica, a la Secretaría de Cultura. Entonces, estas instancias desarrollan un plan, yo le puse plan cultural porque pues el Fondo de Cultura se le llama plan operativo y la Secretaría de Cultura se le llama plan estatal, pero como estamos enmarcados en la lectura, le vamos a llamar plan cultural de desarrollo. Específicamente el programa Salas de Lectura le llega ese recurso para hacer cosas muy puntuales, capacitar, entregar acervo, entregar credenciales y entregar materiales. Ahí luego entramos nosotros y nosotras. ¿Nosotros a qué nos comprometemos? A donar 2 horas a la semana de nuestro tiempo para realizar estos encuentros significativos entre el texto o los libros y las comunidades. Como se dan cuenta, este es el ciclo de la corresponsabilidad. Hasta aquí vamos bien, lo hacemos. Y esto logra que haya una comunidad específica que se beneficia. Como se dan cuenta, esta es una acción en todos los niveles de gobierno y también de la sociedad civil, que somos nosotras. Ahora le vamos a dar la vuelta y nos vamos arriba en las flechas verdes. ¿Cuál es la otra parte de la corresponsabilidad? La Secretaría de Hacienda ya hizo su parte, ya entregó el dinero, porque pues obviamente los acervos, si ustedes han tenido la curiosidad de ir a las librerías y ver cuánto cuestan los 100 libros que nos dan al año, pues sí es un dinerito que pues yo, por ejemplo, pues no tengo, a veces sí, pero yo no tengo la cantidad de comprarme esos 100 libros al año. A veces me compro 1 o 2 libros al año y qué padre, ¿no? Pero 100 libros anuales, yo no tengo esa cantidad para hacerlo. Entonces está muy padre que exista ese dinero. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió. Ahora falta cumplir del otro lado y vámonos con las flechas verdes. Entre la comunidad y las personas mediadoras, el compromiso es sistematizar esas experiencias lectoras, porque somos los que estamos generando estos encuentros significativos. No puede estar la maestra Natividad detrás de cada uno de nosotros, acudir a todas nuestras sesiones y ser testigo de lo que hacemos. No puede, o sea, por eso les digo, los gobiernos siempre están rebasados. La maestra Natividad tiene 40,000 cosas que hacer, pero somos nosotros los responsables de hacer esta sistematización de experiencias. Esa sistematización ayuda a que las instituciones realicen sus informes de gobierno alineado a los planes de desarrollo. Como les repito, el Fondo de Cultura tiene su plan operativo y la Secretaría de Cultura tiene su plan de desarrollo. Entonces, la Secretaría de Cultura recopila desarrolla estos informes a partir de las sistematizaciones, se lo presenta a la Secretaría de Hacienda y le dice, mira, con el dinero que me diste, yo hice todo esto y beneficié a tantas personas de estas características. Entonces, la Secretaría lo revisa y dice, qué padre. Entonces, el siguiente año se aprueba de nuevo el presupuesto y empezamos el ciclo de nuevo. Y así ha vivido el Programa Nacional Salas de Lectura estos últimos 30 años y esperemos que sean muchos, muchos más. Como se dan cuenta, todos tenemos un grado de responsabilidad, pero yo creo que así como la Secretaría de Hacienda tiene este compromiso de entregar el dinero, si las personas mediadoras no sistematizamos, la Secretaría de Cultura no tiene forma de demostrar que ese dinero realmente está llegando a acciones sociales. Vamos a poner el ejemplo complejo en el que estamos este año. Es 2025. Solo 3 personas han subido información de sus actividades de mediación. Vamos a pensar que cada persona ha beneficiado a 7, vamos a ponerle 10 personas para que sean números cerrados, a 10 personas. 30. Estamos a octubre. 4, 8, 12, 16, 20, 40. A estas alturas, en un tiempo promedio, ya se deberían haber realizado 30 acciones. Multiplicado por 3 son 90 acciones. Y beneficiados 90 por 10, 900 personas.
Si nos quedamos con estas cifras, quiere decir que todo el presupuesto de la Secretaría de Hacienda que destinó a la Secretaría de Cultura solo ha beneficiado a 900 personas con, con 90 acciones de 3 personas voluntarias. Y entonces la Secretaría de Hacienda ahí dice, a ver, ¿cómo? ¿Todo ese dinero solo para que 3 personas estén haciendo el voluntariado? Cuando ustedes me han dicho que son 208. Como ven, ahí empiezan los puntos conflictivos. Y por eso es importante, bueno, primero mostrar estos niveles de corresponsabilidad y que finalmente esto siempre se nos ha dicho, desde que entramos al programa Salas de Lectura, siempre se nos dijo que el compromiso es realizar una sesión semanal. O sea, nunca, yo no creo que, por lo menos en Puebla, nunca se nos ha engañado acerca de cuál es nuestro compromiso. Ahí decían que eran 2 horas, pero las características de cada comunidad también tienen su forma de trabajar. Por ejemplo, en la mediación virtual 2 horas es imposible. Se puede 1 hora, máximo 1 hora y media. Pero bueno, finalmente sí son sesiones semanales. O sea, la idea es eso, tener este compromiso y ser corresponsables para el compromiso social con nuestras comunidades. Y para que ustedes vean el nivel de corresponsabilidad, les invito a consultar el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 del Estado de Puebla. Lo encuentran en línea y está dentro del eje 1 de humanismo con bienestar, alineado a estos objetivos del desarrollo sostenible y tal, está arte y cultura. El objetivo es garantizar el acceso inclusivo a los derechos culturales en el Estado. La estrategia es fomentar las artes y el patrimonio tangible, intangible y comunitarios. Las líneas de acción, hay 9 líneas de acción y hay una línea de acción específica para nosotros y nosotras, que es la 1.4.1.1.2, que se llama fomentar la lectura y bueno, y el desarrollo editorial con inclusión social. El desarrollo editorial le corresponde a otra oficina, no se preocupen por eso, pero fomentar la lectura sí nos toca a nosotros. Entonces, como ven, de manera institucional, ahí estamos. Y se supone que en cada informe de gobierno hay que presentar los resultados de esa línea de acción de fomento de la lectura. Entonces, hasta ahorita solamente sería eso. 3 personas voluntarias que han hecho en conjunto 90 sesiones hasta ahorita y han beneficiado a 900 personas. En caso de que se haya reportado todo el año, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, tienen ahí sus indicadores y sus formas de cálculo, pero como les digo, la gobernanza termina en el documento que es el documento rector de cualquier gobierno, que en este caso es el Plan Estatal de Desarrollo. Y es esto, se entregan recursos con el objetivo de beneficiar a la sociedad. Y en este programa en donde estamos, ejercemos la gobernanza que implica la corresponsabilidad. Bueno, ahora sí, creo ya terminamos toda la parte como más de hablar y tal, pero ahora sí no sé si tienen algún comentario, duda.